pues vamos a empezar ya. Antes que nada, queríamos agradecer al Centro Recreativo de Cultura dels Escalons y a su directiva por permitirnos utilizar este espacio para la charla de hoy. Y agradeceros a todos y a todas el haber venido a esta convocatoria que organizamos los grupos políticos Guanyem Benetússer y Esquerra Unida de Benetússer. Y yo, antes de presentaros a mis compañeros, quería hacer un agradecimiento especial. Esta va a ser la primera vez que presento un acto de estas características y quería pues agradecer a mis compañeros y a los compañeros de Izquierda Unida que lo han hecho posible, y sobre todo hacerlo posible junto a dos grandes personas y dos grandes luchadoras del movimiento, y que me siento muy agradecido de estar junto a ellas haciendo esta charla. Bueno, yo voy a presentar el acto. A mi izquierda está Manuel Torres. Manuel Torres es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia y miembro de Izquierda Unida. Es el compañero que va a moderará el acto, y sobre todo luego más tarde, cuando comencemos el coloquio y la rueda de preguntas. A su lado tenemos a Alberto Martínez. Alberto Martínez es economista, es miembro de la Comisión Internacional de ATAC y miembro también de la plataforma europea Stop TTIP. Y a mi lado, la otra ponente será Adoración Guama. Es doctora en Derecho, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y es miembro de Izquierda Unida también. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que sería en genérico un poco lo que sería el TTIP, sobre todo para las personas que a lo mejor no estáis familiarizadas con el tratado o con la nomenclatura que tiene el TTIP. Yo soy Ángel, soy responsable de Organización Municipal de Podemos y miembro de Guanyem Benetússer. Y bueno, el TTIP son las siglas en inglés de lo que sería el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión, que están negociando Estados Unidos, la Unión Europea y 70 representantes de 70 grandes corporaciones. ¿Cuál es el objetivo de este tratado? El objetivo, básicamente, del tratado es la desregularización del ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la Unión Europea. Un ordenamiento jurídico que en Europa, sobre todo en temas como el medio ambiente o el derecho laboral, son mucho más duros que no el norteamericano. ¿Con qué fin? Con el fin de dar vía libre absoluta a las multinacionales para ejercer el libre comercio y sobre todo la explotación de los recursos tanto naturales como humanos, ¿no? A pesar de que este tratado busca lo que es el ordenamiento del funcionamiento de la vida de los ciudadanos y ciudadanas, se está negociando en la Comisión Europea en el más absoluto oscurantismo y la más absoluta opacidad. O sea, lo que viene siendo a espaldas de la ciudadanía. Por ejemplo, los medios de comunicación, que todos sabemos que están al servicio de las grandes multinacionales, pues no tratan en ningún caso el tema, no están haciendo ningún tipo de mención a las negociaciones que están llevándose a cabo en la Comisión Europea y no dan ningún tipo de difusión, con lo cual lo que pretendemos con estas charlas, que vamos a abrir al resto de municipios de la comarca y de todo el País Valenciano, lo que pretendemos con este tipo de charlas es difundir qué significa este tratado, cuáles son las repercusiones del tratado y, sobre todo, los riesgos que contrae para la ciudadanía la firma de este tratado. Este tratado pone en riesgo la soberanía de los Estados, pone en serio riesgo el bienestar social y, sobre todo, es un jaque mortal para los derechos laborales, los derechos sociales y los servicios públicos que, dentro de lo que nos han recortado, por ejemplo, en nuestro Estado, pero aún tenemos. No en vano, para muchos de los que estamos aquí, el TTIP es el caballo de Troya de nuestra generación. O como como lo han dicho varias personas en Estados Unidos, es la OTAN económica. Este sería un poco, en manera global, lo que puede ser el TTIP y su significado y riesgo. Paso la palabra ahora a mi compañera de oración, que os va a empezar a detallar un poco más genéricamente y profundamente lo que supone el TTIP. Gracias. Alberto. Vale. Alberto. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Vamos a ver. El TTIP
Por suerte, hace un año cuando se preguntaba, yo siempre solía, mejor dicho, preguntar antes de empezar a explicar un poco el tratado, que levantara la mano cuántas personas habían oído hablar del TTIP. Hace un año prácticamente nadie levantaba la mano porque había un total desconocimiento de lo que significaba esto, ¿no? De lo que era el TTIP. En estos momentos ya no hago esa pregunta porque sé perfectamente que hay un conocimiento mucho mayor, si no profundo, pero sí por lo menos las siglas suenan a la gente. Se han oído hablar del TTIP, algo han leído, algo han escuchado, alguien les ha comentado algo sobre este tratado, por lo tanto, pues ya me ahorro hacer la pregunta. Bueno, el TTIP, sus siglas dicen eso, sus siglas dicen que es un tratado transatlántico de comercio e inversiones. Es un tratado que viene gestándose ya hace más de 20 años a raíz de prácticamente desde 1995. En 1994 se firmó el NAFTA o el TELECAN en castellano, que es un tratado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluía Canadá, Estados Unidos y México. Este tratado fue, digamos, el primer ejemplo de tratados de segunda generación, tratados megaregionales, que ya incluían aspectos que los antiguos tratados comerciales salidos de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, no incluían, ¿no? En este tratado ya se metió en la defensa de las inversiones y ya se metieron servicios y ya se metieron una serie de cosas que hasta ese momento pues no se incluían en los tratados comerciales. Esto, ya digo, fue en el año 1994, la aprobación del NAFTA. En el año 1995 ya se crea un grupo de grandes corporaciones multinacionales de ambas regiones, de Estados Unidos y de Europa, el diálogo empresarial transatlántico, y a partir de ahí se pone en marcha la maquinaria para llegar a conseguir un tratado comercial y de inversiones que significara pues una total desregularización a ambos lados del Atlántico para que estas grandes megacorporaciones pudieran bueno, pues exportar tranquilamente sin ningún tipo de regulación. Realmente el TTIP es una especie de gran contenedor donde estas corporaciones transnacionales de diversos sectores, muchos sectores, industrial, químico, agroalimentario, financiero, de salud, farmacéutico, audiovisual, servicios, etcétera, pues han ido metiendo sus demandas de todo tipo, fundamentalmente de regulación, para facilitar sus exportaciones, operar sin trabas burocráticas. Ellos le llaman trabas burocráticas, ¿no? E innecesarias, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Y digo esto porque realmente, a pesar, como decía al principio, de que se llama un tratado comercial, tratado comercial tiene poco. Realmente, en el aspecto, digamos, tradicional del término, los tratados comerciales iban dirigidos a rebajar aranceles a la exportación, a la importación, para que hubiera menos problemas para el intercambio de mercancías. Pero en este caso, como los aranceles son bastante bajos, quitando algunos sectores que pueden tener algunos picos, pero en realidad pues rondan el 3-4%, realmente ya es libre totalmente el comercio entre Estados Unidos y Europa. No hay trabas grandes desde el punto de vista de los impuestos que se establecen en las aduanas para la importación de mercancías. Entonces esto realmente va mucho más allá. En realidad se busca eliminar las barreras no arancelarias, aquellos controles o normativas, reglamentos, etcétera, que estas grandes empresas consideran restricciones a la total libertad para vender sus productos y servicios, tanto a un lado como al otro del Atlántico. Pero además sin consideraciones de ningún tipo, ya sean derechos laborales, protección del medio ambiente, calidad y seguridad de los alimentos, privacidad de los datos personales, eso da lo mismo. O sea, para ellas, estas grandes empresas, esos son impedimentos, eso son cosas que se pueden eliminar, porque lo que hay que hacer es fomentar el comercio y todas estas cosas hay que o bien eliminarlas o bien rebajarlas en gran medida, ¿no? Bueno,
los motivos que dan son pues muy bonitos, ¿no? Los motivos que dan para apoyar este Tratado Comercial y de Inversiones pues son una especie de carta a los Reyes Magos con teóricos regalos para la ciudadanía en general, en forma de crecimiento económico, aumento del empleo, precios más baratos para los consumidores, etcétera. Pero realmente estos regalos de los Reyes Magos, una vez que los abres, dejan ver pues nada más que carbón de pérdida de puestos de trabajo, de debilitación de los derechos laborales, rebajas salariales, eliminación de controles sanitarios en productos alimenticios, autorización del fracking, de productos químicos peligrosos, desprotección y comercialización de los datos personales, privatización de los servicios públicos como la sanidad, el agua, el transporte y un largo etcétera. Eso es realmente de lo que va el tratado, no va de otra cosa, no va, ya digo, de aumento de exportaciones e importaciones. Cuando vemos los motivos que da los que están apoyando el tratado, ¿no? Los defensores del tratado, pues sabéis que cuando se empezó a hablar de llevar adelante este Tratado Comercial e Inversiones, la Comisión Europea, antes ya, durante el año 2013, mantuvo una serie de reuniones con grandes, fundamentalmente de las 100 y pico reuniones que mantuvo, pues la inmensa mayoría, más del 90%, fueron con las empresas, con estas grandes empresas, y una pequeña minoría fue con organizaciones de la sociedad civil. De estas reuniones que mantuvo la Comisión Europea en el año 2013, salió lo que después se ha llamado, salió un documento que es el mandato de negociación que la Comisión Europea tiene para llevar adelante las negociaciones. Es un mandato que oficialmente, en teoría, otorgó el Consejo Europeo que está formado por los jefes de gobierno y los ministros de los 28 países miembros de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo lo aprobaron, tanto el Consejo como el Parlamento, y en teoría fue este documento el que otorga los poderes a la Comisión Europea para negociar en nombre de los 28 países de la Unión. Pero realmente lo que pasó es que este mandato de negociación ya venía escrito de estas reuniones que mantuvo la Comisión Europea con las grandes corporaciones transnacionales. Por lo tanto, cuando hablan de que, como decía el otro día la Cecilia Malmström es la comisaria europea de comercio, que es la jefa del grupo, es como si dijéramos la ministra de comercio de la Unión Europea, y es la que tiene la responsabilidad del equipo de negociación. Bueno, pues ella, el otro día, John Hillary, que es el presidente de una organización no gubernamental británica, War on Wants, algo así como Guerra a la Pobreza, mantuvo una reunión con ella en Bruselas y le decía, usted, le decía John Hillary a esta mujer, a Cecilia Malmström, decía, ¿cómo es posible que siga defendiendo el TTIP cuando está habiendo tantísimas movilizaciones en toda Europa en contra del tratado y está habiendo tantísima oposición? Y ella decía, es que a mí mi mandato no viene de la ciudadanía europea, con toda la jeta del mundo, ¿no? O sea, realmente el mandato de esta mujer y el mandato de los que están negociando viene de las grandes transnacionales, que son las que les están dictando qué es lo que tienen que meter en el tratado. Bien, entonces uno de los argumentos del apoyo al TTIP, sabéis que aparte del TTIP hay otro tratado que es el CETA, que es más o menos igual, pero que se ha llevado a las negociaciones solamente con Canadá. Es un tratado bilateral entre la Unión Europea y Canadá. Bueno, el CETA ya se ha firmado, es decir, se ha llegado al final de la negociación en octubre del año pasado, y está pendiente de ratificación. Bien, pues para los que defienden estos dos tratados, tanto el CETA como el TTIP es un poco, digamos, más amplio que el CETA, pero contiene las mismas esencias, es que fundamentalmente dicen que esto va a servir para que las exportaciones aumenten y que, por lo tanto,
eso va a servir para relanzar la actividad económica, que en Europa está muy paralizada, pero por culpa precisamente de las políticas económicas que están llevando adelante la Comisión Europea y la Troika. Pero bueno, ellos dicen, esto va a servir para relanzar la economía, va a crear muchísimos puestos de trabajo, los consumidores os vais a beneficiar por precios más bajos. Realmente, esto cuando estos motivos que dan ellos están basados en 4 o 5 estudios que han encargado a organizaciones, fundaciones que están fundamentalmente ligadas a la banca y a la gran patronal europea, las grandes patronales que se llaman la Mesa Redonda de Industriales Europeos y una cosa que se llama Business Europe, que son las patronales europeas. Estas fundaciones que han elaborado estos estudios, que son favorables, lógicamente, a TTIP, en realidad tampoco los resultados son tan positivos, puesto que, por ejemplo, uno de ellos, que es el que da un resultado más mejor en cuestión de crecimiento económico, pues por ejemplo da un resultado de un crecimiento para toda la Unión Europea del 0,5% en 10 años, que viene a ser un 0,005 anual, lo cual es una ridiculez total. Pero es que aparte de eso, nosotros por otro lado, por decirlo de alguna forma, nos apoyamos también en otros estudios que hay independientes. Por ejemplo, hay uno muy conocido de una universidad americana, o también otro de una fundación austríaca, pues que desmontan totalmente estos estudios, y lo que sale de ahí, de estos otros análisis, es que es todo lo contrario. No solamente no va a fomentar el crecimiento económico en la Unión Europea, sino que va a ser peor. Por ejemplo, va a haber un aumento del desempleo que cifran en aproximadamente 600.000 puestos de trabajo que se perderían. Realmente, incluso el Producto Interior Bruto disminuiría. Habría un balance negativo en cuanto a la proporción de exportaciones nuevas a Estados Unidos, con la pérdida de exportaciones intracomunitarias. En fin, ni muchísimo menos los análisis que hacen para defender el TTIP son fiables, ¿no? Pero es que además, independientemente de que estos análisis, estos estudios, que todos ellos están basados, al fin y al cabo, en modelos económicos, dependiendo de qué modelo utilices, hacer una cosa, y dependiendo de lo que le metas, es como si fuera un guiso, que depende de lo que le metas, pues entonces te sale una cosa o la otra. Pues tenemos la experiencia del NAFTA, que comentaba al principio, y lo que significó el NAFTA para los trabajadores, los consumidores, la ciudadanía en general en Canadá, Estados Unidos y México. Y los estudios que hay, las evaluaciones, mejor dicho, que se han elaborado después de 20 años de estar en marcha este tratado, son muy negativas en el sentido de que se perdieron casi 1 millón de puestos de trabajo, tanto en Estados Unidos como Canadá como en México, por diferentes motivos. En Estados Unidos fue por las deslocalizaciones, igual que en Canadá. En México se produjeron porque se destruyó gran parte del tejido de la pequeña y mediana empresa, el tejido productivo autóctono, y por ejemplo el impacto en el campo fue tremendo, de forma que más de 2 millones de explotaciones familiares, medianas y pequeñas se destruyeron. Eso provocó pues que muchísima gente tuviera que emigrar a Estados Unidos después, o dedicarse a cultivar otros productos, como por ejemplo el cannabis o la hoja de coca. Pero en fin, pues tenemos esa experiencia concreta para basarnos un poco en cuando decimos no estamos de acuerdo con este tratado porque esto va a llevar a estas consecuencias. Entonces, como decía aquí el compañero, las negociaciones están siendo muy opacas. ¿Pero por qué están siendo muy opacas? Pues porque cuando me llegue el tiempo me avisa. La están siendo muy opacas pues porque no les interesa que se sepa. No les interesa porque este tratado, como afecta prácticamente a la vida cotidiana de la ciudadanía en general, afecta tanto afectaría a los alimentos, afectaría al medio ambiente, afectaría a los derechos laborales, afectaría a tantas cosas, pues entonces no quieren que realmente sepamos qué es lo que están negociando. A la Comisión Europea se le llena la boca de que no se van a tocar, por ejemplo, los servicios públicos, siempre están con ello, insistiendo mucho, cuando sabemos que no es cierto. Sabemos que, por ejemplo, cuando presentan por parte de la Unión Europea
los papeles presentan las propuestas, sabemos que incluyen los servicios, la privatización de servicios públicos. El otro día, por ejemplo, también salía una noticia hace poco que la propia Cecilia Malmström decía, un poco después de decir que los servicios públicos son sagrados, decía les pasaba una carta a los gobiernos de los 28 países de la Unión pidiéndoles que dieran su opinión sobre hasta qué punto estarían dispuestos a flexibilizar su postura con respecto a la privatización de los servicios públicos que demanda la parte estadounidense. O sea, que todo lo que van diciendo de que no van a hacer, por principio hay que decir, bueno, pues si estos dicen que no lo van a hacer, significa que realmente lo están discutiendo las negociaciones y esto es un grave peligro para la desregulación y el impacto que tendría este tratado. Como digo, no podemos estar de acuerdo con que se lleven adelante. Lo que pedimos desde la campaña es que se paralicen las negociaciones, por un lado por la falta de democracia que está habiendo en la negociación, por otro lado porque vemos los peligros que esto va a significar y por lo tanto estamos luchando porque se paralicen estas negociaciones y que en última instancia, si llegaran las negociaciones a terminar en un texto consolidado y firmado, pues que luego no se pudiera ratificar, porque el procedimiento de ratificación sería aprobarlo por la Comisión Europea, aprobarlo por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo. Y seguramente también, si se considera un tratado mixto, también se tendría que pasar a votación por los 28 países, los parlamentos de los 28 países miembros. Bien, yo lo voy a dejar aquí. Ahora Adoración pues va a continuar y luego si queda tiempo, espero que sí, pasamos un turno de palabra para que hagáis las preguntas que consideréis pertinentes. Buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias por haber organizado el acto, por habernos invitado, por además encontrarnos en tantos actos. La verdad es que pertenecer a la campaña contra el TTIP empieza a ser una experiencia realmente motivadora, porque cada vez nos vamos encontrando en más actos, cada vez va creciendo. Tener aquí a tanta gente, teneros a todas vosotras y vosotros aquí, nos da ánimos para seguir. El TTIP se está convirtiendo en un rumor que crece. La resistencia contra el TTIP tiene que ser eso que nos una a todas, eso que genere unidad popular de verdad, desde la base, porque hay un enemigo común claro. Y ese enemigo común claro, y es por donde quiero empezar yo, tenemos que señalarlo, apuntarlo, porque no es el TTIP en sí. El TTIP en sí no es el problema. El problema es que hemos llegado a una situación en la que la Unión Europea está negociando un tratado como este, que atenta directamente contra los derechos de las mayorías sociales de la Unión Europea y de los Estados Unidos, tanto democráticos como sociales. Es decir, esto no es una lucha de Estados Unidos contra la Unión Europea. Esto no es decir que los Estados Unidos quieren imponernos su modo de vida. Lo que está pasando aquí es que las mayorías sociales de Estados Unidos y de la Unión Europea, las y los trabajadores de allí, de aquí, de ambos lados del Atlántico, nos estamos enfrentando a un enemigo común compuesto por las multinacionales, por las clases dirigentes. Esto es realmente una estrategia de las multinacionales para desde arriba atacar nuestros principios sociales, democráticos, por los cuales nos hemos regido. ¿Cómo está pasando esto? Esto no es una novedad. Como ha contado Alberto, en realidad el libre comercio siempre ha sido una estrategia para evitar, digamos, los corsés que en el Estado-Nación, en el ámbito del Estado-Nación, hemos puesto contra la libertad de empresa y los perjuicios que la libertad de empresa puede provocar. Me explico. Cuando construimos el Estado-Nación, cuando construimos los servicios públicos, cuando construimos, por ejemplo, transporte público, educación pública, etcétera, lo que estamos haciendo es poner barreras frente al libre comercio de determinados bienes porque estos queremos socializarlo. Una experiencia de integración económica que se ha hecho contra los derechos sociales la tenemos delante y es la Unión Europea. La Unión Europea, si revisamos, las que tenéis más edad, la historia de la Unión Europea, vemos cómo a lo largo de la construcción europea, de las distintas fases, lo que se ha producido
es una destrucción paulatina de nuestro Estado social. ¿O acaso el Estado social en España es el mismo que hace 20 años? ¿Tenemos los mismos servicios públicos o han ido decreciendo? Gran parte de la historia de ese decrecimiento tiene que ver con la construcción de la Unión Europea. La primera fase de la construcción de la Unión Europea fue la construcción de un mercado común, que es precisamente un mercado común lo que están intentando hacer con el TTIP, pero ya no entre 9, 12 o 15 estados que se parecían más o menos. No es lo mismo construir un mercado común entre Francia, Italia, Alemania y luego entramos nosotros y unos cuantos más que teníamos unos principios comunes. No es lo mismo que pretender construir un mercado común con unos Estados Unidos con los cuales no tenemos casi nada que ver, desde luego en materia jurídica, en materia medioambiental, en materia laboral, pero incluso en valores y en concepto de servicio público. Pero si os fijáis, la Unión Europea, en una segunda fase, sobre todo algunos se acordarán de lo que se llamó el informe de Lors, el lanzamiento de una segunda fase que fue la Unión Económica y Monetaria. ¿A cuántas os vendieron que el euro os iba a traer la prosperidad? ¿A cuántas os vendieron que la Unión Económica iba a traernos la riqueza a los estados? ¿A cuántas os vendieron que España iba a ser mucho mejor, mucho más rica, mucho más feliz si entrábamos en el euro? ¿Ha sido verdad? ¿Ha sido verdad esta integración? No, o sea, fue una fase más de integración de la Unión Europea que ha conllevado privatizaciones o no nos acordamos de los criterios de convergencia. En esa segunda fase también fue para solventar una crisis. Y llegó la tercera fase, que la hemos vivido hace poco, estoy hablando de la Unión Europea, porque lo que me interesa es que veamos el TTIP dentro de la Unión Europea. La tercera fase de la Unión Europea ha sido toda la gestión de la crisis desde el 2008. No sé si habréis estado atentos a cómo ha evolucionado, pero lo que sí que sé es que sabéis lo que son las medidas de austeridad, o no sabemos lo que son las medidas de austeridad. Bueno, las medidas de austeridad en realidad han sido un conjunto de decisiones que se han tomado desde la Unión Europea para obligar a los Estados miembros a modificar su normativa interna. Este conjunto de medidas han ido desde materia laboral hasta materia social, hasta todas las materias que os podéis imaginar, ya sea con un golpe fuerte como en Grecia, con memorándum, o de una manera más discreta como en España. Pero aún así la Unión Europea está en crisis. Y la Unión Europea está en crisis, está en una crisis de legitimidad, y la crisis de los refugiados es evidente. Sigue existiendo el peligro de una recaída en la crisis económica, en la crisis de la moneda. Sigue existiendo esta subida de los países de los partidos antieuropeístas, y en este momento de crisis la Unión Europea ¡pum!, vuelve a lanzar un salto hacia adelante. Este salto hacia adelante lo plantearon hace unos meses una cosa que se llama el informe de los 5 presidentes. Se reunieron 5 presidentes de la Unión Europea, los conoceréis de oídas: el presidente de la Comisión Europea, el presidente de la Cumbre del Euro, el del Eurogrupo, el del Banco Central Europeo y el del Parlamento Europeo. 5 señores que dijeron que hay que relanzar la Unión Europea. Relanzar la Unión Europea quiere decir más medidas de ajuste, más convergencia, entendiendo por convergencia que todos tenemos que ir hacia unos modelos comunes de mayor austeridad y mayor control de la deuda. Esa es la pata interna. ¿Y en la pata externa? ¿Cuál es la política exterior de la Unión Europea para salir de esta crisis en la que se encuentra? La política exterior de la Unión Europea para salir de esta crisis en la que se encuentra es realizar una alianza por arriba de las clases empresariales, de las grandes multinacionales, y realizar lo que se suele llamar una nueva fase de acumulación por dispersión uniéndose con Estados Unidos. Me explico. La nueva fase de la Unión Europea hacia arriba ya no quiere decir, la Unión Europea siempre ha mantenido, o por lo menos hasta el 2006, ha mantenido una política de comercio muy fundamentada y muy centrada en tratados multilaterales. La Unión Europea lo que quería era utilizar, por ejemplo, la OMC o foros multilaterales para firmar tratados internacionales con otros estados. Desde el año 2006 da un giro y decide que va a firmar tratados multilaterales fundamentalmente con Estados Unidos, fundamentalmente con Canadá, con Singapur, pero siempre de uno en uno. La Unión Europea lo que está haciendo ahora es, en un momento de crisis, dar un salto hacia adelante en lo interno, hacia lo que llaman incluso una unión política como horizonte, y dar un salto hacia adelante en lo externo con un tratado, fundamentalmente el TTIP, pero hay más, está el CETA que comentaba Alberto, está el tratado con Singapur, están negociándose numerosos tratados internacionales que lo que pretenden es hacer más fácil a la clase capitalista financiera, es decir, a las multinacionales, hacer más fácil su circulación, hacer más fácil el comercio, pero también y fundamentalmente abrir mercados, realizar estrategias de regulación y realizar estrategias de protección a la inversión. Y ahora os voy a explicar sobre esto, que es, digamos,
un repaso muy rápido al por qué se negocia el TTIP, cuáles son los objetivos del TTIP, al por qué en este momento el TTIP, lo que voy a hacer es intentar profundizar en cuáles son los contenidos, ¿vale? En qué estos objetivos que os hemos contado, en qué se plasman y en qué nos afectan día a día, a ver si conseguimos más o menos hacernos una idea de esto. Bien, hemos dicho que, por tanto, el TTIP es una estrategia de la Unión Europea que lleva fundamentalmente a cabo desde 2006, que se plasma en un documento en 2013, que se negocia de manera oscura hasta mediados de 2014. En 2014 empiezan a salir a la luz algunos textos y lo que nos pasa ahora es que tenemos información por aluvión. Es decir, la Comisión Europea está publicando tanto que es muy complejo separar el grano de la paja, y a los que nos dedicamos un poco a estudiar esto, realmente tenemos tal montaña de documentación, de crítica, de documentos de la Comisión alabando al TTIP, de documentos de la comisaria que se dedica a hacer rueda de prensa tras rueda de prensa contando los beneficios del TTIP para todos los sectores. Entonces, realmente la Unión Europea, la Comisión, se dio cuenta de que la estrategia de oscurantismo ya había dado al traste con otros tratados. El acuerdo multilateral de inversiones cayó fundamentalmente porque Francia hubo revuelo porque estaba negociándose de manera oscura. Entonces la Comisión es lista y dice, no vamos a negociar de manera oscura, vamos a abrir lo que nosotros queremos. Claro, lo que nosotros queremos, porque hay una parte de las negociaciones que se mantiene tan en secreto que se han constituido lo que se llaman las reading room. No sé si habréis oído hablar de esto. Hay unas habitaciones en el Parlamento Europeo, hay una habitación donde los europarlamentarios pueden entrar a leer lo que se considera documento clasificado. Lo que no está clasificado lo ponen en la web, y el documento clasificado lo pueden leer, pero es como ver y no tocar. No pueden fotocopiarlo, no pueden tomar apuntes, no pueden fotografiarlo con un móvil, no pueden hacer nada de esto. Con lo cual, esta manida transparencia de la que hace gala la comisaria, como decía Alberto, en realidad no es tal. Hasta el punto de, y ahí va un chascarrillo, hace unos meses un lobby de los buenos, en la Unión Europea también hay lobby de los buenos, es decir, asociaciones que luchan por el medio ambiente, asociaciones que luchan por desenmascarar a los lobbies empresariales, y uno de ellos es una cosa que le llaman CIO, la Corporate... el Observatorio de las Corporaciones, el Observatorio de Empresas de la Unión Europea. Entonces son gente muy maja que se dedica sobre todo a criticar a los lobbies y a hacer estudios. Entonces esta gente detectó que la Comisión Europea estaba reuniéndose con tabacaleras, con Philip Morris, con una japonesa. Entonces dijo, bueno, queremos saber, porque hay una directiva de transparencia del año 2001, queremos saber qué está negociando la Unión Europea y si esta negociación con las tabacaleras está en el marco del TTIP para mejorar la libertad de comercio del tabaco. Le preguntaron a la Comisión Europea, tras muchas largas, les dijo, está bien, les vamos a dar los documentos de las reuniones quitando lo clasificado. Cuando recibieron los documentos de las reuniones, el documento estaba todo tachado en negro, menos un 15%, y ese 15% era hola, buenos días, se celebra una reunión. Y a partir de ahí, todo el resto del contenido tachado en negro. Esta es la transparencia, esto es lo que afirman que está haciéndose de cara a la ciudadanía, cuando sigue siendo muy complicado saber qué se está negociando realmente. Y luego, Alberto tiene aquí la documentación de la ronda 11, esto va por rondas, se han reunido ya 11 veces, vamos a la 12 en Bruselas, la 11 fue en Miami. Y cuando te intentas ver la negociación de la ronda 11, qué ha dado de sí, cuáles son los frutos, sabes algo porque hay gente que estuvo allí, ha intentado enterarse en las ruedas de prensa, pero todo lo estamos sabiendo por la campaña, fundamentalmente, por los activistas, por la gente que ha estado allí, porque fiarse del contenido que te da la Unión Europea en realidad no te lleva a nada. Bueno, pues con esto podríamos decir, bueno, ¿y entonces cómo sabemos el contenido? ¿Por qué estáis aquí contando noticias de TTIP si nos estáis diciendo que es tan difícil enterarse? Bueno, porque en realidad lo que sí que está aprobado y sí que está publicado y sí que se puede leer es el CETA, el Tratado con Canadá, y es como una base mínima. El CETA solo tiene 2.000 páginas en inglés, a un lenguaje jurídico imposible, con lo cual muy asequible para todo el mundo, pero si te remangas y te pones a leerte el CETA, tienes una visión bastante clara del mínimo que va a contener el TTIP, y esto lo puedes complementar con pues esto que va sabiendo por la campaña, fundamentalmente, por los activistas, por la gente que ha estado allí, porque fiarse del contenido que te da la Unión Europea en realidad no te lleva a nada. Bueno, pues con esto podríamos decir, bueno, ¿y entonces cómo sabemos el contenido? ¿Por qué estáis aquí contando noticias de TTIP si me estáis diciendo que es tan difícil enterarse?
Bueno, porque en realidad lo que sí que está aprobado y sí que está publicado y sí que se puede leer es el CETA, el Tratado con Canadá. Y es como una base mínima. El CETA solo tiene 2000 páginas en inglés, a un lenguaje jurídico imposible, con lo cual muy asequible para todo el mundo, pero si te remangas y te pones a leerte el CETA, tienes una visión bastante clara del mínimo que va a contener el TTIP y esto lo puedes complementar con pues, esto que va publicando la Comisión, fundamentalmente lo que publica el movimiento ecologista y las campañas. Bien, ¿cuáles son las tres partes del TTIP y cómo nos van a afectar cada una de ellas? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo se estructura el tratado? Yo siempre he dividido el tratado en tres partes fundamentales, aunque hay más contenido, pero esto diríamos que es lo fundamental. La primera parte sería la parte de lo que le llamaríamos acceso al mercado, libertad de circulación, y ahí nos centraríamos específicamente en servicios. La segunda parte es la cooperación reguladora y la tercera parte es todo lo que es protección de los inversores. Voy a explicar un poquito de cada una de las partes y luego entramos al debate. La primera cuestión, el TTIP es un tratado de libre comercio, sí pero poco, como ha dicho Alberto. El TTIP pretende liberalizar totalmente el comercio, eso quiere decir quitar todos los aranceles. Esto quiere decir que da un 2,8, 2,6% de aranceles reales al comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y con este tratado pretenden dejarse a cero. Parece poco, pero no lo es, porque además están sectores muy estratégicos, están parte de la agricultura, etcétera, y hay muchos millones en juego en este 2,6. Pero bueno, no es el objetivo mayor del tratado. Pero en este pilar, en el de acceso al mercado, hay un objetivo del tratado claro, que es el tema de los servicios públicos y del acceso a la contratación pública. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Ya ha dicho Alberto que los servicios públicos la Comisión Europea ha jurado que no va a entrar. Pero evidentemente esto no está tan claro, porque la noción de servicios públicos no existe como tal en la Unión Europea. Nunca se han podido poner de acuerdo en la Unión Europea sobre qué es un servicio público en Francia, qué es un servicio público en Alemania, en Inglaterra ni os cuento. Pues se han inventado una noción que se llama servicios de interés general o servicios más restrictivas, servicios económicos de interés general. Entonces lo que dice el TTIP es que no van a entrar a negociarse lo que se considere servicio de interés general prestado en condiciones de no competencia. Es decir, que todo aquello que preste el Estado y que no exista competencia del sector privado, eso no va a entrar a negociarse. Como veis, la noción se va restringiendo. ¿En qué áreas? Sanidad, educación, servicios sociales y agua. Y además, audiovisuales, porque Francia ha dicho, a mí no me tocan los audiovisuales bajo ningún concepto. Bueno, lo cierto es que si revisamos los documentos de la negociación, vemos que sobre educación se está negociando, claro, todo lo que es educación privada está entrando a la negociación del TTIP. Evidentemente, sí, no entran en lo que es el núcleo duro de la educación pública, pero sí que están negociando, por ejemplo, la educación privada. Otra cosa que es muy evidente que está negociándose es el acceso a las profesiones. En el TTIP está negociándose las condiciones que tiene que tener una persona, por ejemplo, para ser abogado. Este tipo de cosas están poniéndose en el TTIP. ¿Cómo están negociando? Y quizás sea más interesante saber el cómo que el contenido, pero el contenido no está cerrado. Se están negociando mediante un método que se llama lista negativa. Y me explico. Esto es mucho más complicado, lo podemos tratar luego, pero para que lo tengamos claro. Lo que están haciendo la Unión Europea y los Estados miembros con Estados Unidos es plantear en un listado todo lo que no va a liberalizarse y todo lo que no se ponga en la lista se va a liberalizar. Esto es una inversión del mecanismo anterior. Normalmente en la OMC se iba al revés. Tú pones en una lista todo lo que quieras liberalizar y luego, si cambia el gobierno, etcétera, puedes sacar o meter de esa lista. Pero aquí lo que van a hacer, sobre todo para el principio de igualdad de trato y para liberalizar fundamentalmente servicios, es meter en lista negativa. Tú metes lo que no quieres liberalizar. Y además le ponemos una cláusula de anclaje. Lo que no has listado, no lo puedes listar. Es decir, si cambia el gobierno, entra un gobierno nuevo y quiere remunicipalizar el agua, en este caso el agua estaría fuera, remunicipalizar la escuela de música. Y la escuela de música no está como una de las excepciones, nos encontraríamos con un problema, que tú has privatizado, no has metido en el listado de protección una cosa, la has abierto al libre mercado y luego no la puedes volver a municipalizar.
Junto con esto, el tema de la contratación pública que le afecta más a Estados Unidos. En Estados Unidos existe una cláusula que se llama el Buy American, que fundamentalmente se aplica a las administraciones públicas y se las obliga a contratar con empresas estadounidenses. Aquí esa cláusula no existe, ¿por qué? Porque la Unión Europea, al tener liberalizada la prestación de servicios, no puede existir esta cláusula porque sería discriminatoria. Todo Estados Unidos está contentísimo porque puede venir aquí y que sus empresas, como está pasando en el Reino Unido, toda la privatización de la sanidad y la privatización de la gestión de la sanidad en el Reino Unido está haciéndose mediante empresas norteamericanas. Los sindicatos están muy críticos porque dicen que está cambiando el propio concepto de sanidad y de prestación de servicios sanitarios. La Unión Europea lo que está haciendo en Estados Unidos es decir, quita y déjanos entrar al mercado de contratación pública de Estados Unidos, pues está costando bastante este escollo de la negociación. Por último, también en este pilar, ¿y los trabajadores y trabajadoras que se mueven a prestar los servicios? Porque claro, aquí viene una empresa a prestar un servicio y se puede traer a sus trabajadores americanos a prestar los servicios. ¿Qué régimen jurídico se le va a aplicar? Es decir, ¿qué normativa laboral se le va a aplicar a un trabajador que viene aquí 2 semanas, o 3, o un mes a prestar un servicio traído por una empresa estadounidense? Bueno, si estuviéramos en la Unión Europea, se aplicaría la norma de origen con una serie de restricciones derivadas de una serie de normas que tiene la Unión Europea. Es decir, si una empresa letona va a Suecia a prestar un servicio, el salario tiene que ser el de Suecia si Suecia tiene salario por ley. Es bastante más complicado. Pero esas normas, que en la Unión Europea las tenemos, en principio no existen entre Estados Unidos y Europa y no están establecidas en el TTIP. Con lo cual, probablemente nos encontremos ante un dumping social, es decir, nos van a traer trabajadores que se regulan, cuyos contratos se regulan por la ley estadounidense y que, por tanto, en una situación normalizada de derecho laboral, no como el nuestro, que está hecho polvo, pues tendrían menos derechos que los españoles o que otros europeos. Segundo pilar, cooperación reguladora. Doy 4 líneas. Esto es el corazón del TTIP. La cooperación reguladora es realmente el corazón del TTIP. ¿Por qué? Porque el TTIP aspira a ser un tratado vivo. Es decir, que no solamente contenga lo que se va a negociar, sino que genere estructuras que permitan seguir haciendo avanzar las negociaciones y permitan seguir construyendo una integración entre Estados Unidos y Europa. ¿De qué va esto de la cooperación reguladora? Se trata... El objetivo es el siguiente. Hay diferencias en las normas estadounidenses y europeas. Esas diferencias generan barreras comerciales. El ejemplo que ponen siempre, un coche que hay una normativa, digamos, técnica que obliga a que en Europa la luz de frenado sea roja y en Estados Unidos la luz de frenado sea amarilla. Si esa normativa la armonizamos y ponemos la misma normativa para los dos, o si Estados Unidos reconoce la europea y Europa reconoce la estadounidense, pues no pasa nada y es muy fácil circular. Estamos hablando de coches, luz de freno, pero ¿y si hablamos de organismos genéticamente modificados? ¿Y si hablamos de derechos laborales? ¿Y si hablamos de etiquetado de productos? ¿Si estamos hablando de denominaciones de origen? ¿Y estamos hablando de otras tantas? Cuando hablamos de regulación, en realidad estamos hablando de ley, de norma emanada de la soberanía popular dirigida a regular un comportamiento ciudadano. Pero es mucho más fácil llamarle regulación porque no lo sentimos como propio. Ahora, si le diéramos cooperación legislativa y nos diéramos cuenta que la va a hacer un organismo muy lejos del legislador, pues igual nos picaba un poco más, pero como la Unión Europea es especialista en utilizar un lenguaje para que nos parezca lejano, pues le llaman cooperación reguladora. ¿Qué van a hacer? Lo que han hecho es presentar una especie de Consejo de Cooperación Reguladora, que es un organismo donde va a estar presente la Comisión, la Trade Commission, la Agencia de Regulación estadounidense, el Consejo de Comercio estadounidense, y darán entrada a una cosa muy así que le llaman los stakeholders. Los stakeholders son los lobbies de toda la vida. Entonces, en ese consejo, cuando la Unión Europea quiera aprobar una directiva o un reglamento, o el Estado o Estados Unidos una ley federal, tendrán que ponerlo en común para que las normas tengan como líneas comunes que hay que seguir. Dice, no, el legislador es libre. En la Unión Europea se podrán seguir aprobando sus directivas y sus reglamentos. Dice, ya, pero bajo unas directrices que se van a establecer en un consejo que está allá arriba, donde la ciudadanía no tiene nada que ver. Y donde además tienen entrada directamente los lobbies.
Lo que dicen los especialistas es que esto ha legislado la entrada, ha justificado la entrada de los lobbies en el proceso legislativo. También hay mecanismos para hacer converger las regulaciones ya en el plano estatal, pero no son tan duras como en el plano europeo. Y acabo quizá con lo que más ha llamado la atención del tratado, que es la protección de la inversión extranjera. El proteger a la inversión extranjera no es algo nuevo que se hayan inventado ahora. Fijaos que esto se hace mediante tratados bilaterales de inversión. El primer tratado bilateral de inversión fue firmado en 1959 entre Alemania y Pakistán. ¿Por qué? Pues porque un inversor alemán que se iba a invertir a Pakistán su dinero, lo que quería era que desde ambos países le aseguraran que su inversión no se iba a deteriorar porque un día en Pakistán pues iba a haber un golpe de Estado o porque un día en Pakistán un juez corrupto. Entonces era una mentalidad súper colonial de mira estos países pobres donde yo voy a llevar mi inversión, que alguien me asegure que no me la van a fastidiar. Esta mentalidad súper colonial se ha instalado en todos los tratados bilaterales de inversión hasta nuestros días. Y ya no estamos hablando de tratados norte-sur, estamos hablando de tratados norte-norte. Hasta el punto de que en la actualidad tenemos 2.283 tratados bilaterales de inversión en vigor, 1.000 y pico en la Unión Europea, 72 firmados por España con otros países como Siria, Libia, Pakistán, Guatemala, Colombia, etc. Muchos firmados por el gobierno socialista, Moratino firmó unos cuantos. ¿Y qué hacen estos tratados bilaterales? Pues generan una serie de normas para proteger al inversor cuando pone dinero en una inversión aquí en España. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se protege al inversor? Hay muchos otros, pero fundamentalmente este es lo que se llama ISDS o tribunales de arbitraje. ¿Por qué? Bueno, por lo que dicen, básicamente, el mecanismo tiene la siguiente razón. Cuando un Estado, por ejemplo, expropia o remunicipaliza una actividad que está realizando un inversor extranjero, y es una expropiación, el inversor extranjero, si lo quiere demandar para recuperar su inversión porque la ha dañado, no tiene que ir ante el juez estatal, sino que puede ir ante un tribunal de arbitraje. ¿Por qué? Porque dicen que no se fían de que los jueces estatales no vayan a favorecer al gobierno de turno. Entonces, estos jueces de arbitraje, ¿quiénes son? Según la propuesta original y la que está en el CETA, son unos señores designados por las dos partes, por su profesionalidad, nombrados a partir de una lista que existiría. Esto ya existe, hay una lista, una cosa que se llama el CEADI. ¿En base a qué derecho se resuelve el caso? En base al TTIP, únicamente en base al TTIP. ¿Quién puede acudir a estos tribunales? Únicamente las empresas extranjeras, no las empresas nacionales. No hay apelación y normalmente los casos han dado elevadísimas indemnizaciones. ¿Por qué se defienden tanto estos ISDS? Porque dicen que controlan el riesgo político, que esto es una noción durísima. La noción de riesgo político, que es una noción que utiliza el Ministerio de Comercio, o sea, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de Comercio, en la página web de la Secretaría de Estado de Comercio español. ¿Qué es el riesgo político? Hombre, pues tú imagínate que llegan unos hippies como estos, ¿no?, al ayuntamiento y se les ocurre empezar a legislar, a gobernar en favor de las mayorías sociales del pueblo y empezar, por ejemplo, a remunicipalizar algún servicio. Pues esto es un riesgo político que los inversores extranjeros no tienen por qué pagar. Claro, lo que para ellos es riesgo político, para nosotras tiene una palabra clara que se llama democracia. No, pues el ISDS es el arma para controlar el cambio político y nuestra democratización de la política. Os cuento dos casos y ya acabo. Casos en los cuales se ha utilizado el ISDS. Por ejemplo, Philip Morris contra Uruguay. La empresa tabacalera Philip Morris está con la que negociaba la Comisión Europea para ver si introducen determinadas de sus peticiones dentro de TTIP. ¿Qué hizo Philip Morris? Bueno, pues se enfadó con Uruguay porque querían poner en las cajetillas de tabaco especificaciones más estrictas respecto del efecto nocivo para la salud. La empresa es americana, pero no existía un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Uruguay, pero a la empresa le dio igual porque se instaló en Hong Kong, que sí que había tratado bilateral, y desde Hong Kong demandó a Uruguay por $2 billones, que eso es el 4% del PIB de Uruguay.
Entonces Uruguay se enfrentó a una demanda de 2 billones de dólares por querer proteger la salud. Una contra Alemania, porque siempre una empresa sueca demanda a Alemania porque el Parlamento alemán aprobó una norma, una moratoria nuclear para desmantelar 2 centrales nucleares. Una de ellas era de la empresa sueca. Lo que hizo la empresa sueca es demandar a Alemania por 3,7 billones de euros. Hay muchas más, incluso algunas que afectan a la propia Unión Europea, con lo cual así me pasa, Alberto, 20 denuncias por recortes en las renovables y luego el tema último que se dio la semana pasada de la mina en Galicia. Tema normal. Existe una inversión en una empresa canadiense, tiene una inversión en Galicia para explotar una mina, los vecinos se quejan, se monta una plataforma, la plataforma empieza a ser apoyada por distintos grupos ecologistas, entonces estoy intentando encontrar el nombre de la plataforma, que lo tenía por ahí. La plataforma por la defensa de Corcoesto. La Junta se sensibiliza, como cualquiera de las personas que hay aquí que tienen cargos públicos, se sensibilizarían y deciden aplicar una moratoria y la empresa amenaza con demandarlo. Además, el comunicado de la empresa, ¿te acuerdas? El comunicado de la empresa en la web daba realmente miedo de quiénes se han creído que son estos y amenazando a la Junta. O sea, no están amenazando, están amenazando a la Junta. Bien, pues esto es lo que está pasando. Hay una nueva propuesta de ISDS, que ya le han cambiado el nombre para que no dé tanto miedo, que si queréis la comentamos luego, pero ya me he pasado mucho del tiempo que quería hablar, así que ahora la palabra es toda vuestra y, bueno, disculpad por haber pasado el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dori, muchas gracias también a ti, Alberto, y a Ángel, que está hoy presentando este acto. Ahora abrimos turno de debate para que vosotros y vosotras intervengáis y preguntéis las dudas que nos han quedado claras o cualquier cosa que queráis comentar. Voy a pedir los turnos de palabra de uno en uno al principio y cuando se nos vaya agotando el tiempo, pediré de 3 en 3, ¿vale? Quería comentaros, yo tengo una pequeña idea de esto porque participo en movilizaciones y me preocupo de todo esto, pero no tengo una profundidad como vosotros tenéis. Pero lo que habéis hablado, para mí, aparte del trasfondo político, económico, tiene un trasfondo ideológico, político y ideológico totalmente. Nada más, quería hablar sobre eso. Vale, pues acumulamos preguntas, a ver si así os animáis. Me gustaría decir, vamos a ver, entonces, ¿quién gobierna el mundo? ¿Los que tienen el dinero, la ciudadanía, que somos todos, y los políticos que hacen? A ver, ahí qué pasa. Yendo para lo que yo pienso que es lo concreto, en tiempos cuando y cómo se piensa que se puede detener la negociación y cuándo, al ritmo al que vamos, cuándo será el momento, si se llega a ese momento, de pedir la ratificación a nivel nacional. Quería preguntaros si el llamado impuesto al sol o a las renovables tiene una relación directa con el tema que estáis planteando y después que esto supone seguramente el abandono de las nuevas políticas recomendadas de sostenibilidad de recursos de proximidad, que no comprar a partir de determinados kilómetros, con lo cual esto entra en contradicción totalmente con la importación atravesando el Atlántico. Ahora vamos de 3 en 3. Ahora, próxima.
Sí, vamos a ver. ¿Quién gobierna el mundo? Alguien ha preguntado por él, ¿no? ¿Quién gobierna el mundo? En Bruselas hay alrededor de más de 8.000, no sé exactamente, no recuerdo, 8.200 creo, lobbies registrados en Bruselas. Lobbies registrados, que se registran, hay una lista, es decir, los lobbies no tienen obligación, pero se registran porque a partir de ahí obtienen una serie de ventajas, es decir, les dan una tarjetita a través de la cual tienen acceso absolutamente a todos los organismos que hay en Bruselas. El Parlamento, la Comisión, el Consejo, pueden entrar a las reuniones que se realizan por las comisiones de trabajo del Parlamento Europeo, mucho más acceso que los propios europarlamentarios y europarlamentarias. Entonces, por eso se registran. Hay alrededor de esos 8.000 y pico lobbies, creo que suman unas 35.000 personas que están allí trabajando para los lobbies. Ya digo que esto solamente los registrados. Aparte, hay otros muchos más que no están registrados porque no quieren registrarse. ¿Quién gobierna el mundo? Pues imaginaros quién gobierna el mundo. Lógicamente, gobiernan el mundo esas grandes corporaciones inmensas, empresas transnacionales, cuya potencia económica es más en ventas y en ingresos es mayor que la gran mayoría de los países que forman parte de las Naciones Unidas, la gran mayoría de los países en todo el mundo, por lo tanto tienen un enorme poder para influir en las decisiones que toman los gobiernos de los países. Tienen un enorme poder porque tienen muchísimo dinero, con ese dinero compran políticos, compran personas de la academia, de las universidades, compran medios de comunicación, por lo tanto tienen una enorme potencia para manejar los asuntos públicos y manejar los asuntos de la política. Cuando Doris comentaba el tema de la cooperación reguladora, la cooperación reguladora, como ella nos explicaba, es algo que va a trascender. Es decir, si el TTIP se aprueba conteniendo este capítulo que llama la cooperación reguladora, lo cual es un concepto muy bonito porque esta gente son maestros en utilizar el lenguaje. Si tú dices, bueno, cooperación, qué bien, vamos a cooperar, eso es positivo. Regular, qué bien, porque eso también es positivo, pero realmente detrás de esas palabras hay justamente todo lo contrario. Significa establecer una serie de mecanismos, una serie de procedimientos mediante los cuales los gobiernos no van a poder legislar, así de sencillo, no van a poder legislar, porque cualquier nueva propuesta de ley, cualquier nueva propuesta de normativa o regulación se va a enfrentar con una serie de impedimentos, porque va a tener que pasar por una serie de requisitos, como son un análisis de impacto comercial, por ejemplo, una serie de comunicaciones previas que hay que informar a la parte estadounidense si es una propuesta de algún gobierno europeo, o al revés, si es una propuesta de Estados Unidos va a tener que informar a la Unión Europea. Va a haber obligatoriamente una serie de diálogos que se van a tener que hacer con las empresas, y de todo eso va a significar que cualquier propuesta realmente que vaya en beneficio de las poblaciones se va a quedar estancada ahí. No va a poder salir, se va a meter en un laberinto burocrático que va a significar que esa propuesta no va a poder salir adelante, porque además todas estas iniciativas de vericuetos burocráticos se van a tener que hacer antes incluso de presentar estas propuestas a los propios parlamentos. Bien, pues entonces realmente eso es lo que está pasando. O sea, estas corporaciones transnacionales son las que hoy en día gobiernan el mundo. Y poner un ejemplo simple que estamos viendo ahora con el tema de Volkswagen, ¿no? Cuando a Volkswagen la han pillado con el carrito del helado, ¿no? O sea, pues le han pillado en un anuncio y te das cuenta de que a pesar, por ejemplo, de que estamos, cuando decimos, no, es que en la Unión Europea tenemos unas regulaciones que son bastante más estrictas sobre el medio ambiente, por ejemplo, que este es el caso, que las que existen en Estados Unidos. Pero bueno, se cumplen esas regulaciones.
se están cumpliendo. Por ejemplo, el otro día la Comisión Europea quiso establecer un procedimiento para realmente los controles que se hacen a los coches, de las emisiones de los coches, sean las emisiones que esos coches realizan en la conducción normal, no en laboratorio, sino que realmente cuando están rodando. Y sin embargo el lobby de la industria del automóvil en Europa le dijo no, ni hablar, o sea, por ahí no vayas. Nos negamos rotundamente a que se pueda hacer más estrictos los controles que la Unión Europea, la Comisión había propuesto que se hicieran empezaran a funcionar en el año 2017, y estos han dicho que ni hablar, que mucho más adelante, que necesitan un periodo de 10 años para adaptarse y que por lo tanto que eso lo retiren. O sea, fijaros hasta dónde llega el poder de presión de estas grandes corporaciones transnacionales y hasta dónde llega realmente la influencia para que nos demos cuenta de por dónde van las cosas. Es decir, hoy en día, pues los gobiernos, cualquier gobierno se ve enfrentado a estas presiones de estas grandes corporaciones, de estas grandes macroempresas, ¿no? Y entonces muchas veces tienen que tirar atrás, tienen que irse, o sea, no pueden sacar adelante realmente la política que les gustaría hacer. Eso es así, pero por otro lado tenemos la ciudadanía movilizada. La ciudadanía movilizada muchas veces consigue que, a pesar del poder tan grande que estas empresas tienen, pues no lleguen a imponer todos los objetivos que les gustaría. Por lo tanto, por ejemplo, ahora con el tema del TTIP, la movilización ciudadana, estamos consiguiendo que muchas de las cosas que estas empresas querrían meter en el TTIP, pues seguramente no las van a poder meter. Otra cosa es después qué pasará con la cooperación reguladora, porque es posible que el peligro que tenemos es que esas cosas que están levantando tanta oposición por parte ciudadana, pues entonces a lo mejor a la hora de terminar de negociar no aparezcan en el texto consolidado, no aparezcan ahí, se quiten los transgénicos, se quita a lo mejor lo más duro sobre privatización de servicios, se quiten cosas sobre controles medioambientales, pero luego a la hora de empezar a funcionar este otro organismo, ¿no? Pues entonces lo vayan haciendo poco a poco, completamente fuera ya de la información y fuera de las posibilidades de control por parte de la ciudadanía. Respecto de, bueno, ¿y esto cómo se va a aprobar? ¿Cuándo se va a aprobar? ¿Cuáles son las vías? Bien, hay que recordar algo que para muchos nos pasó, entre comillas, desapercibido, que fue el Tratado de Lisboa. Todos os acordaréis de aquella Constitución Europea que nos cantaban los del Río y que nosotras aprobamos alegremente, pero que tumbaron en Francia y Holanda. Aquella Constitución Europea en realidad no murió, sino que se mutó, se convirtió en algo que aprobaron posteriormente por la puerta de atrás entre Merkel, Sarkozy y Zapatero, que se llamó el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, demuestra como el TTIP es una estrategia ya que venía de antes, porque con el Tratado de Lisboa lo que se hace es permitir que la Comisión Europea tenga plenos poderes para negociar estos tratados y que la Unión Europea pueda firmar esos tratados de libre comercio, incluyendo la inversión. De manera lo que se hace es blindar la capacidad de los Estados miembros de intervenir en los tratados de libre comercio e inversión, y solamente tiene que negociarse por la Unión Europea y firmarse en el ámbito de la Unión Europea. Esto es, por mayoría cualificada en el Consejo, por mayoría simple en el Parlamento. Esto es, en el Consejo tendrían que bloquearlo 4 estados que al menos representen el 35% de la población de la Unión Europea. Imposible, tenemos a Grecia de momento y ya, hasta que nosotras ganemos el poder y todo lo demás aquí, pero de momento está Grecia. El Consejo no lo paramos. ¿Dónde podría pararse? Podría pararse en el Parlamento Europeo, que se necesita mayoría simple, pero en el Parlamento Europeo se ha fraguado esa gran coalición bipartidista entre el PSOE, el PP en el ámbito europeo y los liberales que de momento ya han aprobado un primer informe a favor del TTIP con algunas modificaciones, y todo parece indicar que si la cosa sigue así, pues se aprobaría en el TTIP, en el Parlamento Europeo. Bueno,
Esto es la versión oficial, lo que dice la Comisión Europea. Lo que muchas juristas estamos peleando desde la campaña, y las campañas están lanzando los equipos jurídicos para eso, es para exigir que el TTIP en realidad no se considere un tratado de comercio y de inversión, sino que se considere algo mucho más amplio y que tenga la condición de tratado mixto. De facto va a ser difícil porque la reforma de Lisboa se hizo para que no existieran tratados mixtos, pero nuestra voluntad es decir, no, el TTIP afecta a competencias que se mantienen en el ámbito de los Estados miembros y por tanto, para que se apruebe el TTIP, tiene que participar toda la ciudadanía de los Estados miembros de distinta manera. Hay Estados miembros que establecen un referéndum obligatorio, hay los que no, el nuestro por ejemplo no, sería una aprobación por el Parlamento, pero en cualquier caso tendrían que participar los Estados miembros. Y además también está la vía de decir, y ni siquiera puede ser el Consejo por mayoría simple, tiene que ser por unanimidad, porque toca cuestiones que son relativas al funcionamiento, digamos, al núcleo duro de la Unión Europea. Ahí va a ser una lucha de poder jurídico y en última instancia el que tiene la palabra es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en mi humilde opinión, estamos perdidas. Porque es poner al lobo a cuidar de las gallinas. Es decir, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lleva años fallando a favor de la Comisión y del Consejo, lo ponemos a intentar que nos dé la razón a la ciudadanía, está complicado. Yo creo que el TTIP no lo paramos con el derecho, lo paramos con los hechos, con la política de calle, con la movilización. Creo que el TTIP solo se para consiguiendo que Francia diga que no, que Francia es aparte, que Alemania le dé a las orejas al lobo. El Bundestag el otro día ya estaba diciendo, si no hay más transparencia no la aprobamos. En Francia hace un par de meses saltaron las alarmas porque también algún ministro dijo, esto no nos gusta, a Francia no le van a tocar los servicios públicos. Como se imagináis, el gobierno español da palmas con las orejas respecto del TTIP y dice que están encantados por las negociaciones, pero creo que coincidimos ahí. El TTIP se para con la movilización popular y demostrando a los gobiernos que si siguen en las negociaciones van a tener repercusiones políticas. Por eso nuestra idea es que el TTIP esté muy presente en campaña electoral. Se está interpelando a todos los partidos políticos para que digan si están de acuerdo o no, y la idea es señalar a los que están de acuerdo con el TTIP en campaña. Que nuestras campañas puedan entrar y decir, esos están a favor del TTIP. Una cuestión más para que veáis que hay realmente motivos para decir que no. En el TTIP se incluye un capítulo que se llama de desarrollo sostenible, en el cual se afirman que se van a pactar derechos laborales. Todo esto basado en las normas internacionales y se mencionan los tratados de la OIT y todo lo demás. ¿Sabéis cuántos tratados de la OIT ha ratificado Estados Unidos? 13. Bueno, 14, de los cuales 12 están en vigor y solamente 2 de los fundamentales, ni uno sobre libertad sindical o negociación colectiva. España 133, todos los hechos fundamentales. ¿Hay algo en común ahí? En Estados Unidos existe el employment at will, o lo que es el despido libre, que no existe en España. En Estados Unidos se persigue a las sindicalistas, se persigue el derecho de huelga, se niega el derecho a la negociación colectiva. Nuestra tradición, que tanto os ha costado a los que pintáis más canas aquí, pues se podría dilapidar en un momento, porque ese tratado en realidad lo que busca es una vía fácil para que desde arriba se consiga lo que nuestros gobiernos no quieren hacer porque les supondría un coste político, que es, por ejemplo, acabar de machacar a los sindicatos, acabar de reducir nuestros derechos laborales, introducir los organismos genéticamente modificados, etc. Cuando la democracia estorba, pues lo mejor es dar patada hacia arriba y que venga alguien de arriba. Muchas veces habéis oído a Rajoy decir, esto viene de la Unión Europea. Pues ahora ya viene del Consejo de Cooperación Reguladora, que vete tú y busca dónde están las actas de donde se aprobó. Quería hacer un comentario, lo que ha comentado Dori de incluir el TTIP en campaña electoral, y ya que estamos a 46 días de las elecciones, la ciudadanía sí puede hacer algo. Hace 2 semanas, en el Pleno de las Cortes Valencianas, Podemos, con el apoyo de Compromís y el apoyo de Izquierda Unida, presentó para que se aprobara en el Pleno de las Cortes declarar a las Cortes Valencianas contrarias al TTIP. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos votaron en contra. La ciudadanía el 20 de diciembre puede elegir entre quienes gobiernan para la oligarquía financiera y para el poder, y para quienes gobernamos, como hemos demostrado estos 3 partidos, gobernamos para la gente. Bueno, poco se puede decir ante esta gran locución, así que
queda una pregunta. Hay varias todavía aquí que no. Vamos a ver, sobre el abandono de las políticas de sostenibilidad. El abandono de las políticas de sostenibilidad se está produciendo ya. Dentro de las negociaciones, uno de las presiones más fuertes que está habiendo por parte de la parte estadounidense es el eliminar lo que en Europa llamamos el principio de precaución. El principio de precaución, que en Estados Unidos no existe, significa que antes de comercializar cualquier producto, incluso una vez comercializado, o bien se puede negar la comercialización o se puede retirar del mercado cualquier producto que tenga peligro de ser nocivo para la salud. Es decir, simplemente con la posibilidad, digamos, unas bases más o menos fuertes, ¿no?, de que cualquier producto pueda ser perjudicial, puede ser dañino, se puede sacar del mercado o no permitir que se comercialice. Esto afecta pues a los productos de consumo, los productos alimenticios, el medio ambiente, es decir, los productos químicos peligrosos. También tienen que pasar, hay una directiva que se llama la directiva REACH en Europa, que versa sobre la autorización de los productos químicos en la producción, en el campo, en todos los ámbitos. Bueno, pues en Estados Unidos esto no les gusta. En Estados Unidos no existe este principio de precaución. Allí es justamente lo contrario. Allí se puede comercializar cualquier cosa y si luego aparece un problema de que es un dispositivo cualquiera, por ejemplo, que se instala en un vehículo, o un producto alimenticio, o un producto que se utiliza en el campo, es perjudicial, provoca perjuicios graves, provoca inclusive muertes, pues entonces son los ciudadanos o los organismos gubernamentales los que tienen que demostrar 100% que ese producto es peligroso para poder retirarlo. Mientras tanto, no se puede hacer. Simplemente a ti te toca a raíz de cualquier producto pues tienes una enfermedad o tienes familiares que han muerto, te toca ir a un gabinete de abogados carísimo, te toca poner una denuncia y ahí a través de los años, pues si tienes suerte puede ser que te dé la razón el tribunal al final y te indemnicen, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que tiene que hacerse. Y por otro lado, la Comisión Europea ya está allanando ya el camino para el TTIP, está allanando ya el camino para eliminar cosas que hasta ahora estaban vigentes en la Unión Europea. Y os voy a poner unos ejemplos. El año pasado, cuando fue más o menos, bueno, no tengo aquí la fecha del artículo, pero bueno, sí, fue en el año 2000, a principios de este año. Bruselas autorizó 17 transgénicos, ¿estos qué son? 15 minutos, sí. Que quedan, bueno, acabo enseguida. La Unión Europea, la Comisión Europea autorizó 17 transgénicos para alimentación y pienso y 2 tipos de clavel nuevos que hasta ahora no estaban autorizados. La Comisión Europea ha hecho además una cosa últimamente que es hasta ahora tenía la capacidad de decidir sobre los transgénicos en Europa. Los transgénicos en Europa están muy restringidos y la mayoría están prohibidos. Bueno, pues ahora se ha quitado de encima y ha pasado la patata caliente a los gobiernos para que sean los gobiernos los que decidan sobre la prohibición o autorización de comercialización de productos transgénicos. Eso significa que un gobierno siempre va a ser mucho más débil ante una gran multinacional que la Comisión Europea como tal, que es muchísimo más fuerte. Pero es que también, aparte de eso, hace poco la Comisión Europea ha vuelto a autorizar 5 nuevos productos transgénicos, ha aprobado una cosa que hasta ahora estaba prohibida y es desinfectar con ácido láctico la carne de vacuno. Eso estaba prohibida porque es perjudicial para la salud, es un producto químico que se utiliza que puede producir cáncer. Y también ha autorizado últimamente 31 pesticidas que también estaban prohibidos en la Unión Europea. Es decir, la Comisión está haciendo por lo bajini una serie
un trabajo que además hay una iniciativa de la Comisión Europea que le llaman Better Regulation en inglés, llaman mejor regulación, que junto con la cooperación reguladora, pues entonces esta mejor regulación lo que está haciendo es una revisión de todas las normativas existentes en Europa para eliminarlas y ya ir facilitando poco a poco que se vaya, que al final en el TTIP no haya que meterse en esos berenjenales, sino que ya esté hecho de antemano por la Comisión. Entonces, efectivamente, se están abandonando las políticas de sostenibilidad, se están abandonando, y ese es un grave peligro que, ya digo, lo están haciendo sin que aparezca a la luz pública muy poco y sin que estén metidos en las negociaciones, porque es que además el TTIP para el medio ambiente va a ser tremendamente negativo. Ya solamente el incremento de los intercambios comerciales va a hacer que los barcos de un lado a otro que vayan y vengan por el Atlántico va a aumentar, por ejemplo, la emisión de CO2 muy por encima de lo que Europa tenía asignado en el Tratado de Kioto, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas más cosas que van a ser muy, muy negativas. O sea que, efectivamente, eso es así, sí. Bueno, sintiéndolo mucho, nos quedan escasos 10 minutos, así que voy a dar un turno. Pido brevedad y brevedad también a los ponentes, si no les importa. Un minuto. Bien, como bien decía Julio Enguita muchas veces, una cosa es el poder y otra cosa es quién gobierna. Eso lo tenemos todos claro. Otra cosa, además de lo que... además de daros las gracias por haber venido, quería deciros también que, además de ganar la calle, ganar estas cosas en la calle, como algunos estamos acostumbrados desde hace muchos años, os diría a la juventud que tenéis posibilidades de gobernar Benetúrse, que tengáis presente el TIC, porque lógicamente no hay que privatizar nada. No hay que privatizar nada, aunque claro, Benetúrse es muy pequeñito. Vendrá una empresa, pero será multinacional en toda Europa, posiblemente será norteamericana en toda Europa para limpiar colegios y edificios públicos, pero será en toda Europa, como ha hecho Carrefour, como ha hecho IKEA, como ha hecho en muchos sitios. Supongo que eso es lo mismo, porque algo he leído, que si hay algo privatizado, el día que entre en vigor el TIP, posiblemente no se podrá remunicipalizar esos servicios. Gracias. Yo quería solo decir una cosita. Si puedo. Sí. Que la culpa la tenemos nosotros los ciudadanos. No tenemos que echarle la culpa a los lobbies, ni a los políticos, ni a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más austeros. Yo me doy cuenta cómo tiran muebles preciosos a la calle, que dices, ¿por qué tiran eso? Y luego van y compran lo de IKEA. Y todo nos gusta renovarlo. Estamos aumentando el ambiente malo que nos está perjudicando tanto. ¿Por qué? Porque somos tontos de capirote. No, si esa es la pura verdad. Los que estamos estropeando el mundo no son los lobbies. Si a esos no les hiciéramos el juego de no comprarles tantas cosas, de mirar bien las etiquetas, de que nos manden las cosas bien explicadas, ellos no serían tan ricos. Les hemos dejado que sean ricos. Ahí está Zara. ¿Qué pasa con Zara? Bueno, y otras empresas igual. ¿Qué pasa? Que están utilizando a niños con tintes venenosos que les importa 3 pepinos que se mueran. Ahí vemos en Brasil a los niños comiendo en la basura. Y eso, nosotros aquí en España, como estamos dentro de lo mal, estamos ricos, porque tenemos una segunda casa, tenemos 2 coches o 3 y en las 3 casas hay en cada habitación un televisor. Y cuando no nos gusta, a la calle. Y todo eso, ya no hablo más. No, lo siento, es que ya... Sí, se acabó. La culpa, los ciudadanos. Vale. Dar las gracias a los ponentes, de nuevo a Dori, a Alberto, a Ángel, que ha sido nuestro presentador, al Centro Cultural y Recreativo Els Escalons,
por cedernos este espacio de encuentro entre dos organizaciones representadas en este municipio. Sobre todo hay que recalcar la buena coordinación que han llevado estas dos organizaciones, que creo que se merece un aplauso. Esperemos que esto sea la primera piedra de una estrecha colaboración que dure bastantes años, no solo en actos, sino en otras cosas. Y nada, daros las gracias y también emplazaros al jueves que viene, esto lo digo como Esquerra Unida. El jueves que viene Eduardo Garzón a este mismo sitio a las 7 de la tarde a explicarnos su propuesta económica del trabajo garantizado. Eduardo Garzón también es miembro de ATAR y viene pues esto a hacer un formato bastante parecido a este. Vale, pues nada, sin más. Hay otro acto. En un momento. Ya aprovecho yo desde Guañén para el día 17, martes, en el Salón de Plenos, vamos a dar una charla sobre la hepatitis C, una epidemia silenciosa y presente, y lo organizamos junto a la plataforma de la hepatitis C y nuestro propio grupo. El martes 17 a las 7 de la tarde, seréis todos invitados y nada, que muchas gracias por acudir y que seguimos en la lucha.